Hola, ¿qué tal, Femlovers? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a esta nueva emisión de Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Es la número 148 de este 1 de mayo del 2024. Yo soy Aide Serrano y te saludo primero a través de la señal de Maya FM en el 103.5 que estamos transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo. También saludo a quienes nos ven a través de la señal de CIPSE, TVCUN y del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, así como a mis amigas y amigos de Click Noticias, Verdades Quintana Roo, Pulso Sur, Quinta Avenida Playa del Carmen, Cancún, Caribe Mexicano, Las Noticias del 10, Maya Politics Sureste, QR Noticias y Mujer Total, Chetumal. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, me encuentras como Aide Serrano, así como a mis redes sociales, Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Bueno, pues me encantará leerte, conocer tus opiniones, no tenemos que estar de acuerdo, por eso es importante saberlas, porque así vamos nutriéndonos de las opiniones de otras personas. Como sabes, Feminismos es un programa que se dedica a reflexionar, a desarrollar un pensamiento crítico acerca de lo que hemos dado por sentado, es decir, lo que hemos pensado que es normal, así como natural, como el machismo, el feminismo, los estereotipos, los roles de género, entre otros. Por supuesto, todos estos temas en corto, sin tanto rollo. Saludo también a quienes nos escuchan todos los sábados a las 2 de la tarde por Riviera FM en el 98.1. Sábados también 10 de la mañana por Caribe FM en el 101.9. Los sábados a las 10 de la mañana en Radio Chan Santa Cruz en el 660 de AM. Y los domingos nos escuchan a las 11 de la mañana en Chetumal FM en el 100.9 y en el 860 de AM también en Chetumal. Seguiremos compartiendo con ustedes temas que te inviten a la reflexión y sobre todo a este pensamiento crítico para poder clarificar temas como el feminismo, el machismo, qué es la perspectiva de género, qué son los roles, los estereotipos, además de temas de actualidad. Todo esto con el propósito de contribuir a una comunidad, una sociedad más igual y sobre todo más pacífica, con menos violencia hacia las niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres y todas las personas. Por eso abordamos temas que hay que ir conociendo, conceptos que algunos son nuevos, otros no lo son tanto. En este caso te traigo el tema de la interseccionalidad. Esta es una categoría de análisis para referir los componentes que confluyen en un mismo caso. Esto multiplica las desventajas y discriminaciones. Este es un enfoque que permite contemplar los problemas desde una perspectiva integral, evitando simplificar las conclusiones y, por lo tanto, el abordaje de dicha realidad. También te comparto mi reflexión de esta semana acerca de cómo la interseccionalidad afecta a las personas de manera distinta, en particular cómo vivimos la inseguridad o la seguridad, que es el eterno tema de las campañas de las y los candidatos. Pues claro, porque es nuestra seguridad, nuestra paz, nuestra tranquilidad lo que nos preocupa en primer lugar. Y bueno, la entrevista estelar de Feminismos en Corto, sin tanto rollo, es con una creadora, una artista visual, Lourdes Lica. Ella obviamente se dedica a su hacer y su quehacer, están desde el arte, es una artista plástica e interiorista que radica desde hace 19 años en Playa del Carmen, una de las artistas más destacadas del país, por supuesto de Quintana Roo, y hoy podemos ver su obra expuesta en la Galería de Arte de Solidaridad, así como en la Galería Gastón Charón, también en Playa del Carmen, en la Quinta Avenida. Vamos a conocer de ella, nos va a platicar de su proceso creativo, de sus obras y también cómo el patriarcado le ha afectado. Todo esto aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Gracias por acompañarnos. Continuamos. Esto es Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Comenzamos. ¿Qué es una intersección? Una intersección es el punto de encuentro de dos o más cosas en forma lineal. Podemos decir, hay un semáforo en la intersección de esas dos calles. También es el encuentro de dos superficies, dos líneas o dos sólidos que se cortan entre sí.
¿Qué es la interseccionalidad para el feminismo? En 1851, en la Convención de Mujeres de Akron, Ohio, Sojourner Truth se preguntaba, ¿acaso no soy una mujer? Cuando cuestionaba las opresiones que vivió por ser mujer y ser negra. En el 2017, Romina Vargas fue asesinada. Cuando la prensa entrevistó a su asesino, entre risas, dijo que lo volvería a hacer. Romina provenía de una familia empobrecida, era mujer y era trans. A inicios de este año, en el 2020, se encontró en las inmediaciones de la terminal una mochila que contenía partes del cuerpo de una niña, Francisca. Ella era niña, indígena y empobrecida. La interseccionalidad es el cruce de las diversas opresiones. Es por eso que desde el feminismo no podemos afirmar que todas las mujeres seamos iguales. Porque el machismo, el racismo, el clasismo, la xenofobia, la transfobia, la lesbofobia, la homofobia, afecta a todas, a todos y a todes de diferentes maneras. No podemos decir que es lo mismo ser una mujer blanca, heterosexual, universitaria, de clase media, que ser una mujer indígena, trans, lesbiana, negra, empobrecida y sin acceso a educación universitaria. El concepto de interseccionalidad fue acuñado por la jurista Kimberly Crenshaw, quien la definió de la siguiente manera. Es la expresión de un sistema complejo de estructuras de opresión que son múltiples y simultáneas, con el fin de mostrar las diversas formas en que la raza, el género y la clase social interactúan para dar forma a complejas discriminaciones. Nos vemos en el próximo capítulo de Emancipadas. La interseccionalidad es una categoría de análisis para referir los componentes que confluyen en un mismo caso, multiplicando las desventajas y discriminaciones. Este enfoque permite contemplar los problemas desde una perspectiva integral, evitando simplificar las conclusiones y, por lo tanto, el abordaje de dicha realidad. Bajo la óptica de la interseccionalidad, por ejemplo, cualquier persona puede sufrir discriminación por el hecho de ser adulta mayor, ser mujer, provenir de alguna etnia indígena, tener alguna discapacidad o vivir en una situación de pobreza. Y todas las posibilidades de desigualdad antes mencionadas pueden coexistir en una sola persona, lo que le pone en un mayor riesgo de vulnerabilidad. A esta circunstancia también se le denomina discriminación múltiple. Esta es una expresión por primera vez definida en el año 2001 en la Conferencia de Naciones Unidas contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y la Intolerancia, celebrado en Sudáfrica. En cuanto a las mujeres, la recomendación número 25 de la CEDAW reconoce que las mujeres pertenecientes a algunos grupos, además de sufrir discriminación por el hecho de ser mujeres, pueden ser objetos de múltiples formas de discriminación por otras razones, como la raza, el origen étnico, la religión, la incapacidad, la edad, la clase, la casta u otros factores. Esta discriminación puede afectar a estos grupos de mujeres principalmente o en diferente medida o en distinta forma que a los hombres. Quizás sea necesario que los estados partes adopten determinadas medidas especiales de carácter temporal para eliminar esas formas múltiples de discriminación contra la mujer y las consecuencias negativas y complejas que tiene. Yo creo que un primer paso es que reconozcamos y podamos identificar cómo estas discriminaciones se suman. Recordemos, raza, también orientación sexual, por supuesto, si eres mujer, si eres niña, si eres pobre, si tienes alguna discapacidad, si provienes de alguna etnia indígena, todas estas se suman y se convierten en una discriminación múltiple. Y esta manera de observarla se llama interseccionalidad. Vamos a ver el siguiente video para seguir comprendiendo este concepto tan importante que no siempre lo tenemos muy claro. Continuamos. La interseccionalidad es una categoría de análisis que, partiendo de la premisa de que a las personas nos atraviesan distintas construcciones identitarias, nos permite tener un marco más amplio e integral donde las fronteras de esas identidades confluyen.
El concepto de interseccionalidad pretende suscitar en las y los responsables políticos y activistas una reflexión sobre las dinámicas de privilegios y exclusiones que emergen cuando no se presta suficiente atención a las personas que se encuentran en el punto de intersección entre distintas desigualdades. Hancock contribuye a aclarar en qué consiste un enfoque político interseccional, al distinguir entre tres tipos. Uno unitario, que considera un solo eje de desigualdad como el más relevante, por ejemplo, solamente el género. Uno múltiple, que trata diferentes desigualdades como si tuvieran igual relevancia, por ejemplo, sexismo y racismo. Y uno interseccional, que considera las intersecciones entre las diferentes desigualdades y trata las relaciones entre los ejes de desigualdad como preguntas empíricas, abiertas a determinar en cada contexto específico. Otro concepto es el de interseccionalidad estructural, que se refiere a la experiencia directa que tienen las personas de cómo las intersecciones o cruce de identidades tienen que enfrentar diferentes desigualdades. El perfil sociodemográfico de la población afrodescendiente, en términos generales, muestra que la pirámide poblacional está invertida, en comparación con el resto de la población que se autodefine como blanca o no afrodescendiente. Por tanto, hablamos de una población caracterizada por edades jóvenes, en donde si vamos mirando en detalle, como si tuviésemos un microscopio, vemos cómo la situación de pobreza estructural duplica y triplica los niveles de marginalidad en comparación con el resto de la población. De esas personas, la mayoría son niñas, niños, adolescentes y jóvenes, de las cuales las mujeres se encuentran en mayor situación de desventaja, con mayores niveles de desocupación, que alcanza un 40% en comparación con sus pares varones, un 24% aproximadamente. El porcentaje de asistencia a centros educativos es menor en jóvenes afrodescendientes, agravándose en edades de estudios secundarios y terciarios. Si a esto le incorporamos la dimensión de orientación sexual para las mujeres afrolesbianas o bisexuales y la dimensión de identidad de género para el caso de las personas afrodescendientes trans, la situación de desventaja y exclusión y marginalidad se agravan potencialmente. El problema no es ser diversas, porque a todas las personas nos atraviesan distintas identidades y diferentes realidades. El problema está cuando esas identidades son consideradas inferiores y se conjugan los mecanismos de opresión y discriminación, como el racismo, el sexismo, el machismo, la homo-lesbo-bi-transfobia, el adultocentrismo, la xenofobia y otros tipos de discriminación. Otro concepto es la interseccionalidad política, que se refiere a la relevancia de las identidades que confluyen para las estrategias políticas de instituciones y movimientos sociales. El desafío desde quienes llevan adelante las políticas públicas es hacerlas confluir en la práctica política estatal. Tener presente raza, etnia, clase, identidad de género, orientación sexual, origen nacional, territorio, generaciones y otras identidades no es un peligro ni es un caos, sino que permite profundizar en los mecanismos que operan sobre esas identidades que generan desigualdades. La adopción de un enfoque interseccional para el tratamiento de las desigualdades podría, por lo tanto, promover el desarrollo de políticas más inclusivas y de mejor calidad. Seguridad, la eterna promesa. Soy Aide Serrano y te comparto mi reflexión de esta semana para Luces del Siglo. Cada proceso electoral se centra en la misma promesa: devolverle la seguridad a la ciudadanía. Es lógico. Cuando se le pregunta a la gente qué es lo que más le preocupa, sigue ocupando el primer lugar la seguridad. La percepción que tiene la gente acerca de su tranquilidad se agrava cada vez más. Estados de la República que vivían en la despreocupación han pasado al miedo latente. Pero la inseguridad la viven de distinta manera las personas. La problemática es tan compleja y profunda que requiere que quienes aspiran a gobernar observen a detalle cómo la viven sus habitantes. Es obvio que la padecen de manera diferente quienes viven en cotos con personal de seguridad, aquellas personas que habitan, por ejemplo, zonas de invasión de terrenos, muy comunes, por cierto, en Quintana Roo. Y no se trata solo del lugar, sino de la condición en la que se encuentren, también su género, edad, oficio, etc. Por ejemplo, la migración. Quintana Roo es uno de los estados del país con mayor representación de personas de todo México y del mundo.
Esta diversidad obliga a perfilar políticas públicas que tomen en consideración cómo la sociedad vive la migración, tanto temporal como permanente. Y no solamente se trata del impacto que tienen las y los turistas en las dinámicas sociales, sino en las actividades que realizan en el suelo mexicano que propician situaciones de inseguridad. Las personas que trabajan, por otro lado, en la construcción, miles de ellas son presas de la delincuencia. Es uno de los grupos más vulnerables de la sociedad, pues se integran por personas que han migrado, por ejemplo, de países de Centroamérica, quienes están huyendo de la violencia en sus lugares de origen para sobrevivir. Vienen al norte de Quintana Roo. Estas personas también proceden de estados como Chiapas, Campeche, Yucatán, Veracruz. Todas estas personas vienen de los estratos más pobres, se encuentran en la industria de la construcción, su supervivencia, pero también el alcoholismo, la drogadicción y la muerte. Las y los candidatos están pensando en estas personas, en proteger sus derechos humanos. Para las mujeres, por otro lado, la inseguridad se agrava por el solo hecho de ser mujeres y se recrudece si son migrantes, niñas, pobres e indígenas. La violencia de género en contra de ellas persiste. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer trimestre de este año 2024, en México se han registrado 621 asesinatos de mujeres. En el mismo trimestre, 184 han sido clasificados como feminicidios y los estados con mayor incidencia son la Ciudad de México, el Estado de México y Nuevo León. Es importante subrayar que además existen las cifras negras, todas esas agresiones contra las mujeres que no llegan al conocimiento de las autoridades y que, cuando se trata de la violencia en contra de ellas, las autoridades se ocupan de ocultar con mayor interés. Mientras la violencia de género en contra de las niñas y las mujeres persista, el trabajo de quienes gobiernan está incompleto. Si las políticas públicas siguen sin observar las particularidades de la sociedad, sus cambios constantes, pues no habrá mejoría. Y sobre todo, si continúan sin incorporar la perspectiva de género y la interseccionalidad a sus promesas de campaña y después a las políticas públicas, le seguirán hablando a una sociedad que no existe. Estamos aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, y me da mucho gusto darle la bienvenida a una destacada artista, pues radicada en Quintana Roo y particularmente en Playa del Carmen desde hace muchos años, Lourdes Lica. ¿Cómo estás, Lourdes? Hola, Idea, estoy muy bien, muchas gracias. Encantada de tenerte aquí. Y bueno, como saben, parte de los objetivos de este programa de Feminismos en Corto, sin tanto rollo, es hacer visible el trabajo, pero también a las mujeres que están destacando, que están creando, en este caso como la artista Lourdes Lica, que ella es artista plástica e interiorista. Ella es egresada del Instituto Miguel Ángel como interiorista, estudia dibujo y pintura en el taller de la maestra María Mancera Massieu. Desde los 11 años participó en los talleres de dibujo de la figura humana en el taller del maestro Gilberto Áceres Navarro, entre otros. Más tarde se especializa en las técnicas de grabado en sus diferentes disciplinas en la Universidad de Guanajuato y varias tutorías en el Centro de Gráfica y las Artes de Salamanca. Con maestros como Francisco Patlán, Ismael Guardado y Keisei Kobayashi, estudia escultura en la Universidad de Guanajuato con el maestro Tomás Chávez Morado, en Pastita, Guanajuato, y en los talleres del IMSS en la Ciudad de México, en donde también estudia cerámica. En Florencia, Italia, estudia la técnica del fresco, además de constantemente actualizarse en diversas técnicas. Tiene más de 55 años de trayectoria artística y ha sido reconocida con varios premios y publicaciones de su obra, entre ellos los últimos 3 premios en grabado en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, aquí en Playa del Carmen. Su obra ha viajado a diferentes países, expuesto también en más de 50 ocasiones a nivel nacional e internacional. Desde los 21 años ha sido maestra de dibujo al natural, dibujo de figura humana con modelo, pintura en diferentes técnicas, grabado y técnicas en grabado, tanto en talleres infantiles como de adultos y en escuelas y universidades públicas y privadas. Pues radica desde hace 19 años en Playa del Carmen y hoy se puede apreciar su obra en la Galería de Gastón Charó en la Quinta Avenida. Platícanos de tu proceso creativo y de la temática de tu obra
estimada Lourdes Lica, para quienes no conocemos, pues no hemos estado tan cerca de tu obra. Yo la he visto en la galería de Playa del Carmen, pero me gustaría que le compartieras a la audiencia de Feminismos en Corto sin tanto rollo, cómo es tu obra, de qué se trata y tu proceso creativo. Bueno, mira, yo empecé realmente como retratista con la maestra Mancera Maciú, que ella era súper académica, bueno, ella era academia total, y ella fue alumna del maestro Bardazano. Entonces traigo la escuela de la academia así clavadaza. Entonces, en un principio toda mi obra era como muy, muy académica, muy al detalle, a lo que sea. Eso me encaminó hacia ser retratista. Yo fui retratista durante muchísimos años. Empecé a hacer retrato ya formal a los 14 años y me especialicé en la técnica de pastel. Entonces trabajaba yo mucho retrato en pastel. Después empecé a hacer otras cosas. Me ha apasionado, siempre me ha apasionado la figura humana. Se me hace que es una de las creaciones del universo, que es excelencia en todo, ¿no? Entonces, desde el movimiento de una mano, de cómo puede flexionarse el cuerpo. La danza para mí es así algo mágico a la hora que veo todas las posibilidades que tiene el cuerpo humano, ¿no? Entonces, siempre me ha apasionado mucho y me ha apasionado mucho también el que no nada más se use a la mujer como modelo y se le cosifique, sino que la mujer sea ella, no nada más una imagen o un objeto al que se le está dibujando. Para mí es lo mismo de atractivo un cuerpo humano femenino que masculino. Entonces, dentro de mi obra hay obra que está acusando mucho ese tipo de utilización que se ha hecho durante todos los siglos y los siglos de las mujeres, ¿no? Entonces, dentro de mi obra, precisamente en la exposición que está ahí en el municipio, en la Galería del Municipio de Solidaridad, hay 2 obras que son muy emblemáticas. Esas son obras de mi colección particular. Una de ellas que se llama Las conservas del patrón, que son unos frascos, y dentro de los frascos hay conservas, y dentro de las conservas uno de los frascos tiene trozos de mujer, torsos, brazos, senos, etcétera, precisamente acusando ese uso que se le da a la mujer. O sea, uso lo que necesito, lo saco del frasco, lo demás lo guardo y lo meto a la despensa. Otro de los cuadros que presenté dentro de la exposición se llama Ya te puse tus calzones, para que no estés espantando a la gente, bruja indecente. Ese está basado en una fotografía del calendario Pirelli de hace muchísimos años, y es una mujer que está con las piernas abiertas enseñando completo todo su sexo, pero tuvo muchas críticas precisamente por eso, porque las mujeres no podemos mostrarnos como somos, las mujeres no podemos ser sexualmente activas o demostrar que valoramos o queremos nuestro cuerpo. A las mujeres siempre se nos ha tapado, o sea, sigue siendo en muchas partes del mundo, se nos tapa, y se nos tapa porque se nos juzga. Antes de nacer ya somos juzgadas. Entonces, esto es un poco decirle a la gente, a la hora que empezó la crítica, yo intervine de nuevo ese cuadro y le puse unos calzones de Mickey Mouse, unos calzones con monitos de Mickey Mouse. Por supuesto, si no llamaba la atención el cuadro cuando estaba expuesto porque era una figura humana, pues ahora con los figuritas del Mickey Mouse pues llama la atención, ¿sí? Entonces eso me hace que obliguemos a la gente a que nos vea como somos, que no nos juzguen y que no
porque nadie tiene derecho a juzgar a los demás, ni hombres ni mujeres, porque nosotras mismas nos juzgamos. Entonces mi obra ha sido un poco o un mucho el acusar o el tener la intención de que la gente nos vea como lo que somos, como otro ser humano, no importa el sexo o lo que hagamos con nuestra vida. Entonces, precisamente es sobre lo que voy o sobre lo que he ido siempre con mi obra, ¿sí? Más hacia la mujer. Sí, yo fui a la exposición, esta es una exhibición, a mí me parece histórica, la que está en la Galería de Solidaridad, la Galería de Arte de Solidaridad en el interior del Palacio Municipal. Me parece histórica, yo nunca había visto la obra reunida de 55 mujeres artistas en un solo lugar. O sea, es una exposición colectiva realmente muy importante, 55, y la mayoría de ellas están radicando en Quintana Roo, que eso también es muy relevante. Y bueno, Lica, quien está ahora aquí en el programa en Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo, es una de las artistas más importantes que está exhibiendo ahí. Yo vi las reservas del patrón y me impresionó muchísimo, me dolía, sentía, me transmitía. Una obra muy fuerte. Es muy fuerte porque, bueno, estamos, vivimos en una sociedad muy violenta hacia las mujeres, de feminicidios, de violencia de género en contra de las mujeres, donde precisamente, bueno, una de las expresiones de odio hacia las mujeres más graves es cuando mutilan sus cuerpos. Entonces, y claro, a través del arte, artistas como tú ponen esta mirada crítica, que también eso hacen las artistas como tú para pues ir deconstruyendo esto que nos parece tan natural, que es la cosificación del cuerpo femenino. ¿Cómo tú llegas a estas conclusiones? Porque, digo, tenemos una mirada habituada al juicio, una mirada habituada a la cosificación. Nos miramos en el espejo las mujeres y nos juzgamos. Nos decimos, antes de que comience el día, ya nos dijimos 20 cosas de qué horrible está nuestro cuerpo, que no debería ser asado, ¿no? Y además repetimos eso hacia otras mujeres, lo estamos haciendo de manera permanente. ¿Cómo tú llegas a esta conclusión? ¿Tiene algo que ver el feminismo en esta mirada crítica en tu obra? Sí, yo siento que desde que nacemos nos empiezan a etiquetar, ¿sí? Y nos empiezan a etiquetar nuestro mismo género. Nuestras mamás, nuestras tías, las amigas, estás gorda, estás flaca, eres negrita, ¿por qué no tienes los ojos claros como tu hermano? O sí, ese tipo de cosas, y te empiezan como a encerrar en eso de no estar conforme contigo mismo, ¿sí? Y no lo digo nada más en las mujeres es mucho más fuerte, porque desde que nacemos tienes que estar flaca, arreglada, peinada, o sea, digo, yo nunca lo aprendí, pero entonces desde ese momento en que empiezas a ser la rebelde de la casa, ¿sí? Porque no te quieres poner una falda, porque el vecinito te levanta la falda para verte los calzones, o sea, ¿con qué derecho? Claro. Tú no le bajas los pantalones para verle los calzones, ¿no? Yes. Ese tipo de cosas lo vivimos desde que nacemos. Las niñas estamos siempre vulnerables a ese tipo de cosas. Entonces, lo empiezas a ver desde muy niña y empiezas a tratar de ser igual y de tener las mismas oportunidades que el que está junto. Y conforme va pasando el tiempo, yo me fui dando cuenta de que en el momento en que yo no estaba de acuerdo, entonces era yo juzgada también y entonces etiquetada con rebelde, mal portada, mal educada, porque no saludas y no dices María de Lourdes Ibarra Calva para servirle a usted y a Dios, ¿no? O yo no estoy para servirle a nadie, como no está nadie para servirle a nadie. O sea, mucho gusto, pues mucho gusto. Pero ¿por qué te vas a poner agachada? Tengo otro cuadro que desgraciadamente, afortunadamente se vendió muy pronto, que se llama Las niñas bonitas se vuelven a agachar.
¿Te acuerdas de esa canción? ¿Cómo no? La cantábamos. Sí. Claro, la cantábamos nosotros. Sí. Agáchense y vuélvanse a agachar. Las niñas bonitas se vuelven a agachar. ¿Qué es eso? Y eso era lo que nos enseñaban. Entonces, yo en la adolescencia empiezo a rezongar de todo eso, a vestirme como niño, aunque mi tendencia sexual no era hacia ese lado, que no hubiera tenido nada de malo tampoco, pero me empiezo a vestir con pantalones, con sudaderas, me corté el pelo chiquitito, no me ponía una gota de pintura, entonces en la calle me gritaban adiós cuñado porque iba yo con mi hermana, y yo me defendía, ¿sí? Entonces en ese momento yo creo que en la adolescencia fue cuando yo me di cuenta de la diferencia tan fuerte que había entre una niña y un niño, ¿sí? En el momento en que yo tuve mi primera regla, yo ya no pude salir a la calle sola, porque ya corría yo riesgo, ¿no? Ya era yo una señorita y las señoritas no salen solas a la calle, siempre tienen que salir acompañadas. Entonces, todo ese tipo de cosas te va moviendo. Cuando tú eres una persona que se cuestiona todo, no puedes permitir que todo esto que estás viendo suceda. Yo lo que estoy viendo es un incremento en la violencia hacia las mujeres y, según mi punto de vista, es precisamente porque las mujeres estamos tratando de tomar nuestra posición. Y entonces los hombres machistas, que hay de todos, o sea, yo tengo la fortuna de tener a mi alrededor hombres que son sumamente empáticos y que tenemos una relación de igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces todo a mi alrededor. Pero, sin embargo, hay muchos hombres que están muy enojados por este crecimiento de la mujer y este empoderamiento de la mujer. ¿Y qué es lo que sucede? Que ellos son los que están impulsando esta agresividad de decir, pues ahora para que aprendan, ahora me la voy a coger, ahora la voy a hacer, ahora para que aprendan las mujeres que se tienen que portar, ¿sí? Y estamos hablando de religiones y estamos hablando de gobiernos y estamos hablando de tantas cosas en donde todos los hombres están, o bueno, muchos de los hombres están metidos en esto. Hay una gran mayoría, y también una de las razones que pueden tener los hombres de estar enojados y de que la violencia hacia la mujer pues la sigan ejerciendo, pues es porque van perdiendo privilegios. Es decir, las mujeres estábamos en el ámbito privado, es decir, lavándoles, planchándoles, cuidándoles, criándoles a los hijos, estando presas en el hogar, a expensas de lo que ellos decidieran y mandaran. Las niñas bonitas se vuelven a agachar, obedeciendo. Es decir, sin libertad, sin ejercer nuestros derechos. Entonces, bueno, cuando las mujeres empezamos a ejercer nuestros derechos, empezamos a tener la libertad a la que tenemos derecho, por supuesto, claro. Por ningún hombre ni por ninguna institución. Pues es que están muy molestos porque ahora tienen que convertirse en lo que debieron ser desde hace mucho, adultos funcionales, haciendo su chamba también en el hogar. Claro. También en la crianza de las hijas y los hijos y las hijes, o sea, pero pues es que van perdiendo privilegios. Yo les pongo un ejemplo muy sencillo. Imagínate que vamos a una reunión y hay varios sillones y sillas y algunos están muy cómodos, muy mullidos, hasta estos como reposets. Y hay sillas de madera, duras, se les sale un clavo, a lo mejor están cojas, y a las mujeres nos han tocado esas sillas más incómodas y difíciles. Claro. Al cabo de 5, no sé, media hora ya te duele todo porque están súper duras las sillas. ¿Quién en su sano juicio se va a levantar y te va a dar su sillón mullido, con calefacción, que hasta masaje te dan? Ningún hombre se quiere levantar de ese sillón para dártelo y cambiártelo. No.
por el banquito al que se le salen los clavos. De ninguna manera. Claro. Los privilegios los han tenido ellos, a diferencia de nosotras. Estamos conversando con Lourdes Lica, artista visual que está exponiendo su obra en Playa del Carmen, la pueden conocer actualmente. Estamos en Feminismos en Corto sin tanto rollo. Vamos a una pausa y regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en Feminismos en Corto sin tanto rollo, en esta conversación súper interesante con una de las artistas más destacadas de nuestro país, pero que está radicando en Quintana Roo, en Playa del Carmen, y tenemos la oportunidad hoy de conversar con ella, Lourdes Lica. ¿Cómo ha sido para ti, como mujer, enfrentarte a pues este mundo patriarcal donde también en el arte los hombres han tenido más espacios, más oportunidades de exponer, donde son la mayoría de los maestros, donde son los curadores? ¿Cómo te ha ido a ti? ¿Cómo han permitido? ¿Lo has padecido? Platícanos tu experiencia. Pues mira, lo he padecido, sí lo he padecido. Yo creo que ahorita ya que estoy pues prácticamente de salida, yo tengo 70 años y ya estoy un poco retirada, estoy haciendo realmente lo que tengo ganas de hacer, ¿sí? Me cansé de ir contracorriente, ¿sí? Durante muchos años luché porque se me diera mi lugar, porque tuviera yo las mismas oportunidades que los hombres dentro del ámbito del arte, pero el arte es muy especial. Si eres mujer, tienes que ser o la hija, o la hermana, o la de alguien con renombre, ¿sí? Llámese quien quieras, ¿no? Ya sea en el ámbito del arte, ya sea en el ámbito político, ya sea en el ámbito económico, también empresarial. Entonces, como yo no tenía ninguno de esos privilegios, y además tenía yo el defecto de ser mujer, entonces como que nunca hubo esa apertura, ¿sí? Yo sé y reconozco que mi obra y mi arte es muy bueno, ¿sí? No es presunción, pero sí reconozco que sí tengo un gran talento y que nunca lo pude desarrollar al grado de poder competir o poder exponer en las grandes galerías y demás, porque siempre había alguien que decía, es que estamos completos, fíjate, no es tan bueno, pero es fulana de tal, o es fulano de tal. Entonces sí, siento que no tuve las oportunidades suficientes como para crecer lo que podría yo haber crecido. No es... Bueno, sí estoy resentida. En este momento ya no, pero sí estuve muy resentida porque siempre fueron como que se te cerraban las puertas, ¿no? Entonces, yo tengo amigos, grandes amigos, a gente que respeto y que quiero muchísimo y que están encumbrados todos, ¿sí? Y estábamos al mismo nivel todos. Y ya vemos varias de los grupos que nunca pudimos crecer porque las galerías no nos daban oportunidad, no se nos aceptaba. En Guanajuato sí, fíjate, en Guanajuato es un lugar en donde los niños de 3 años de maternal, sus paseos de los kinder y de las guarderías es a los museos y a las galerías. Entonces, ellos nacen con eso, ¿no? Entonces, cuando yo me salgo de Guanajuato, bueno, antes de llegar a Guanajuato, en Hidalgo me costó mucho trabajo estar, en León me costó mucho trabajo estar, en la Ciudad de México también. En la Ciudad de México estaba yo muy jovencita y sí, siempre fue como un poco... sí, pero ¿sabes qué? Como todo, sí, pero ¿sabes qué? Vamos a bajarle de precio a tu obra. Oye, pero si fulano está exponiendo y está, o sea,
mi obra es mejor que la de... Sí, pero ¿sabes qué? Que es diferente manejar la obra de una mujer. Siempre hubo un algo, ¿sí? Entonces, esa falta de igualdad entre un hombre y una mujer, sea en el ámbito que sea, puede ser en el ámbito artístico, puede ser en el ámbito cultural, político, económico, empresarial, de todas maneras hay una limitante, ¿sí? Eso es impresionante porque normalmente se manejaba que las mujeres estaban dentro de este círculo para ser modelos o para atender al maestro. Es cierto, ¿sí? Para ser musas. Para ser musas, ¿sí? Tú sabes que de Rodin, Claudel era mucho más talentosa que él. Y te aseguro que muchas de sus obras de Rodin estuvieron en gran parte trabajadas por ella, ¿sí? Es que hay que reescribir la historia Claro. de la humanidad, tomando en consideración que vivimos en un patriarcado. Esa historia de Rodin es muy clara porque Claro. en qué lugar han puesto a Claudel ahora, pues como la amante, la histérica, la que no lo valoró, o sea, cuando ella era en realidad la gran artista destacada. Sí, claro. Vemos de cerca todas las experiencias humanas, vemos cómo han estado contadas desde la perspectiva de los hombres, donde son superiores a nosotras y nos han invisibilizado en todas las expresiones, y el arte, en este caso el arte visual, no ha sido la excepción. Y luego se preguntan algunas personas machistas por qué estamos tan enojadas. Yo estoy muy enojada todo el tiempo, estimada Lourdes. Sí, claro. Tengo mucho respeto y estoy muy enojada todo el tiempo. Es que para donde voltees, Aide, para donde voltees, te lo encuentras. O sea, da lo mismo. Así es. Para donde voltees, te lo encuentras. O sea, no puede alguien pedir trabajo porque es mujer, y si eres mujer te van a pagar la mitad. A mí me sucedió en las universidades, ¿sí? O sea, entre eso y que tienes que tener una licenciatura para que te paguen completo un sueldo. Y normalmente a las mujeres se les pagaba menos. ¿Por qué? O sea, todas las mujeres a las que quemaron no es que fueran brujas. Digo, ojalá y yo hubiera sido una de las brujas que quemaron tan talentosas. O sea, esa es la realidad, nos tienen miedo. Ese es el problema. Otra forma de quemarnos, cuando no se reconoce nuestro trabajo, cuando no se nos deja llegar, destacar, no se nos dan los espacios, en tu caso, pues en museos, en el beneficio económico que merece tu obra. Claro. Eso es bien cierto, porque mujeres tan talentosas como tú no tienen el valor asignado económico a la obra como lo podrían tener otros. Claro. Y hay grupos feministas, yo recuerdo uno reciente que hicieron un análisis de todas las obras expuestas en el Museo del Prado en España, y creo que 20% de autoras o menos, 10% de autoras artistas. Sin embargo, la mayoría de los desnudos, un 95%, eran de mujeres. Claro. Presente en el arte, pero está como un objeto y está de preferencia desnuda, cosificada, claro, cuando las mujeres también han sido creadoras. Estamos conversando con la artista visual Lourdes Lica, a quien le doy las gracias por haber persistido y abierto también brecha, porque eso es lo que mujeres como tú hacen cuando no se rinden, abren el camino para otras mujeres artistas. Pues nos ha tocado todavía la parte más fea, pero tengamos confianza en que para las generaciones como mi hija, que tiene 20 años, sea una sociedad más igualitaria, pero sobre todo menos violenta hacia ellas. Platícanos dónde podemos ver tu obra y qué podemos ver de tu obra expuesta actualmente.
Mira, actualmente lo que hay es grabado, sea agua fuerte, agua tinta, linóleo, punta seca, grabado en madera de pie, es una técnica japonesa. Todo lo estoy exponiendo solamente en la Galería de Gastón Charó. Sí, ahorita no tengo gran producción, lo que estoy produciendo lo estoy mandando a esa galería. Más adelante tengo la oportunidad de poner en otro lado algo de cerámica, también voy a meter algo de cerámica, luego les digo en dónde, porque hasta que no se haga. Y ahorita por lo pronto pueden ver obra ahí con Gastón, y si no, pueden entrar a mi página de Facebook o de Instagram. No tengo página de web, pero en Instagram o en Facebook pueden ver algo de mi obra. Si algo les interesa, pues me echan un gritito. ¿Cómo se llaman tus páginas de Instagram y de Facebook para que te busquen? De Instagram estoy como Lourdes Lica, del taller de Lourdes Ibarra, no, del taller de Lourdes Lica, y taller de gráfica Cereque Gráfico, y en Facebook igual, están en las mismas, Lourdes Lica, del taller de Lourdes Ibarra, y el taller de gráfica de Cereque Gráfico. ¿Estás dando clases actualmente, Lourdes? No estoy dando clases ahorita. ¿Sabes qué? Lo que sucede es que tengo miastenia gravis, no sé si han oído de eso, pero la miastenia gravis es una enfermedad que se llama, traducido al esperanto, quiere decir debilidad muscular severa. Entonces, de repente no me alcanzan las fuerzas. Entonces, ahorita estoy trabajando poco, estoy trabajando solamente en las mañanas, y para dar cursos solamente de repente doy un diplomado o alguna cosa así, pero son 2-3 días y se acabó, porque mis fuerzas no me alcanzan. Entonces, pues ahora sí que se acabó. Entonces estoy trabajando en mi taller ahorita, y estoy exponiendo ahí con Gastón Charó, y en el momento en que tuviera yo algún curso fijo o lo que sea, pues yo se los hago saber ahí en mis páginas. Redes sociales, ¿sí? Y allí estaremos muy pendientes. Pues ha sido un placer conversar contigo, se pasó rapidísimo el tiempo, estimada Lourdes. Sí. ¿Algo más que quieras agregar? Pues nada más que le echen ganas las mujeres, porque creo que sí, se está abriendo brecha, creo que nos estamos dando a conocer, tenemos muchas oportunidades, hay mujeres muy capaces, y las nuevas generaciones vienen con todo. No abogo a la violencia, sino al conocimiento y a la fuerza que nos da ese conocimiento. Pues con eso nos despedimos, estimada Lourdes Lica. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por la invitación, Aide. Gracias. Saludos a todo tu público. Bye. Al final de esta emisión de Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Espero que te haya gustado tanto como a mí, que la hayas disfrutado. Gracias a todas las personas que lo hicieron posible, a Diego Ramírez en la edición de video, a Nesli Silva, directora de Click Noticias, José Ramírez, director de Maya Politics Sureste, a Silvia Peraza, directora de QR Noticias, Rocío Santos, directora de Mujer Total, Ramón Aguilar, director de Pulso Sur, Jesús Cruz Martínez, director de Verdades Quintana Roo, a Erika Fernández, directora general de Grupo Origen, a Jorge Sacramento, gerente general de CIPSE TVCUN, Alma García, directora general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Idea original, dirección y producción, tu servidora Aide Serrano. Y recuerda, el feminismo no mata a nadie. En cambio, el machismo mata al menos a 11 mujeres cada día, tan solo en México. Muchas gracias y hasta la próxima.